Hola a todos y bienvenidos a Skin Planet. Desde que el ser humano existe, ha sentido una atracción inevitable por el cielo. El sol, la luna, las estrellas, no eran simples luces en la oscuridad, eran referencias, eran leyes, eran poder. En los lugares más remotos del planeta, civilizaciones separadas por miles de kilómetros y por miles de años levantaron templos monumentales, piedra sobre piedra, sin motores, sin tecnología moderna, con una precisión que aún hoy resulta desconcertante. Los templos que verás a lo largo de este vídeo no fueron construidos únicamente para rezar. Fueron diseñados para medir el tiempo, para seguir el movimiento del sol, para interpretar el cielo. Cada orientación, cada eje, cada alineación responde a un conocimiento exacto. Un conocimiento que conectaba la Tierra con el cosmos, la arquitectura con la astronomía, la fe con el poder absoluto. A medida que avancemos, descubrirás construcciones que desafían la lógica de su época. Templos tan precisos que parecen más propios de una civilización avanzada que del pasado remoto. Y al observarlos con atención, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué sabían realmente las civilizaciones antiguas? ¿Y hasta dónde llegó su dominio sobre el mundo que habitaban? En el corazón de la selva de Camboya, donde la humedad lo cubre todo y la vegetación no perdona, se alza Angkor Wat. Durante siglos, el mundo exterior ignoró su existencia. La jungla lo ocultó, lo protegió, lo aisló. Angkor Wat no es solo grande, es colosal. El mayor complejo religioso jamás construido. Pero su verdadero poder no está en su tamaño, está en su diseño. Cada torre, cada pasillo, cada escalón, todo responde a una cosmología precisa. Las torres centrales representan la montaña sagrada donde habitan los dioses. Los fosos simbolizan los océanos primordiales del universo. Nada está colocado al azar. Durante los equinoccios, el sol emerge exactamente sobre el eje central del templo, un fenómeno que requiere cálculos astronómicos exactos. No hablamos de fe, hablamos de ciencia antigua. Durante siglos, la selva intentó devorar Angkor Wat, pero el templo resistió, como si hubiera sido diseñado para sobrevivir al paso del tiempo y al olvido humano. Algunos investigadores creen que Angkor Wat no era solo un lugar de culto, era un centro de control, un lugar donde religión, astronomía y poder político se entrelazaban. Y este conocimiento no estaba aislado. Antes de continuar, si te apasionan los misterios antiguos y los lugares que desafían la historia oficial, suscríbete ahora, porque lo que estás escuchando es solo la superficie. En la India existe un templo que deja sin palabras, incluso a los ingenieros modernos. El templo de Kailasa. No fue construido en el sentido tradicional, fue excavado, tallado desde una sola roca gigante, de arriba hasta abajo. Más de 200.000 toneladas de piedra fueron retiradas, sin maquinaria moderna, sin margen de error. Un solo fallo habría provocado el colapso total. No existen planos, no hay registros claros, y aún así, el templo presenta una simetría que roza la perfección. Columnas alineadas, proporciones exactas, esculturas monumentales, todo tallado en una sola pieza de roca. La pregunta es inevitable. ¿Cómo sabían exactamente hasta dónde excavar? ¿Cómo mantuvieron la simetría durante todo el proceso? Para muchos expertos,
el conocimiento técnico necesario no encaja con la época en la que fue creado. Y Kailasa no es un caso aislado. En lo alto de la cordillera de los Andes, a más de 2.400 metros de altura, existe un lugar donde la piedra parece viva: Machu Picchu, un santuario construido en uno de los entornos más extremos del planeta, rodeado de montañas abruptas, envuelto en niebla, suspendido entre el cielo y la tierra. Nada en Machu Picchu fue colocado al azar. Cada muro, cada terraza, cada escalón, todo responde a un diseño preciso. Sus piedras encajan con una exactitud asombrosa, sin mortero, sin cemento, tan perfectamente unidas que ni una hoja de papel puede deslizarse entre ellas. Pero la verdadera grandeza de Machu Picchu no está solo en su técnica constructiva, está en su relación con el entorno. El complejo fue diseñado para dialogar con la montaña, con el sol y con el tiempo. Durante los solsticios, la luz del amanecer atraviesa puntos clave del santuario, ilumina espacios concretos, marca fechas sagradas. El sol no era solo una fuente de vida, era una deidad, y Machu Picchu funcionaba como un observatorio ceremonial, un lugar donde el cielo dictaba el ritmo de la tierra. Las terrazas no eran solo agrícolas, eran ingeniería avanzada. Controlaban la erosión, gestionaban el agua, estabilizaban la montaña. Un error habría provocado el colapso del conjunto, y aún así sigue en pie, siglos después. Machu Picchu no era una ciudad común, no albergaba grandes poblaciones. Era un espacio reservado, un centro ceremonial, un lugar destinado a la élite religiosa y política. Aquí se tomaban decisiones, aquí se realizaban rituales, aquí se mantenía el equilibrio entre el mundo humano y el mundo sagrado. Lo más inquietante es que los conquistadores jamás lo encontraron. Mientras el imperio caía, Machu Picchu permaneció oculto, protegido por la montaña, como si hubiera sido escondido deliberadamente. Cuando fue redescubierto siglos después, seguía intacto, en silencio, esperando. Machu Picchu no fue abandonado por descuido, fue dejado atrás con intención, y aún hoy sigue guardando secretos que la piedra no ha querido revelar. En Egipto, a orillas del Nilo, se levanta uno de los complejos religiosos más impresionantes jamás construidos: el Templo de Karnak. No pertenece a un solo faraón. Fue ampliado durante más de 1500 años, generación tras generación. Cada gobernante añadió algo nuevo: columnas colosales, patios inmensos, obeliscos gigantes. Sus columnas son tan enormes que podrían albergar edificios completos en su interior. Los muros están cubiertos de inscripciones antiguas, relatos de victorias, rituales sagrados, pactos con los dioses. Pero no todo está a la vista. Existen pasadizos ocultos, cámaras selladas, zonas inaccesibles. Algunos textos quedaron incompletos, como si su conocimiento no debiera ser revelado por completo. Pero Karnak no fue solo un templo monumental. Fue el corazón espiritual del antiguo Egipto. Un complejo diseñado para impresionar, pero también para controlar. Su eje principal estaba cuidadosamente alineado con la salida del sol durante el solsticio de invierno. En esa fecha concreta, la luz atravesaba el santuario e iluminaba el interior del templo. No era un espectáculo casual, era una demostración pública de conexión con lo divino. Los sacerdotes de Karnak no solo realizaban rituales, custodiaban conocimiento, registros astronómicos, cálculos calendáricos, observaciones del cielo. Aquí se determinaban fechas sagradas, festividades y ciclos agrícolas.
La famosa sala hipóstila, con más de 100 columnas gigantes, no fue diseñada solo para impresionar. Su disposición crea un efecto visual que reduce al visitante. Te hace sentir pequeño, insignificante. Exactamente lo que un faraón deseaba que su pueblo sintiera. Cada relieve grabado en sus muros era propaganda tallada en piedra. Victorias militares, pactos con los dioses, legitimación del poder. Karnak no era solo un espacio religioso, era una máquina simbólica, un instrumento político, un lugar donde arquitectura, astronomía y autoridad se fusionaban en una sola estructura colosal. Y quizá por eso, siglos después, sigue imponiendo respeto, no solo por su tamaño, sino por lo que representaba. En el corazón de la isla de Java, rodeado por volcanes y selva densa, se alza un templo que no se comprende a simple vista. Borobudur. No es un templo convencional. No fue diseñado para ser observado. Fue diseñado para ser recorrido. Desde el suelo, su estructura parece sencilla. Una pirámide escalonada, masiva, silenciosa. Pero a medida que se asciende, su verdadero propósito comienza a revelarse. Borobudur es un mandala gigante tallado en piedra, un mapa espiritual, un camino simbólico que representa el viaje del ser humano desde la ignorancia hasta la iluminación. Cada nivel del templo corresponde a una etapa de la existencia. En los niveles inferiores, los relieves muestran el mundo material, el deseo, el sufrimiento, el apego. Miles de escenas talladas en piedra narran historias de causa y consecuencia. Nada es decorativo. Cada imagen transmite una enseñanza. A medida que se asciende, las figuras cambian. El ruido visual disminuye. Las formas se simplifican. El camino se vuelve más silencioso. En los niveles superiores, las estatuas de Buda aparecen encerradas en estupas, mirando hacia el interior, como si el mensaje fuera claro. La iluminación no está fuera, está dentro. Borobudur no era un lugar de culto masivo, era un espacio de iniciación, un camino diseñado para ser vivido paso a paso. Durante siglos, el templo permaneció enterrado bajo ceniza volcánica y vegetación, como si hubiera sido ocultado, protegido del mundo. Cuando fue redescubierto, muchos relieves seguían intactos, esperando. Borobudur no grita, susurra, y solo quienes lo recorren con atención comprenden su mensaje. A miles de kilómetros de distancia, en el sur de Egipto, frente a las aguas del Nilo, se encuentra un templo diseñado para dialogar con el sol. Abu Simbel. Tallado directamente en la roca de la montaña, este templo no impresiona solo por su tamaño, impresiona por su precisión. 2 veces al año, en fechas exactas, la luz del amanecer penetra lentamente en el interior del templo. Avanza por el pasillo central, cruza cámaras, supera la oscuridad, hasta alcanzar el santuario. Y entonces ocurre. Las estatuas del interior son iluminadas por completo, ni un día antes ni un día después. Una alineación solar perfecta lograda hace más de 3000 años. Una precisión que requiere cálculos astronómicos exactos. No es casualidad, no es simbolismo vacío, es conocimiento aplicado. Cuando el templo tuvo que ser trasladado para evitar que quedara sumergido por la construcción de una presa, los ingenieros modernos se enfrentaron a un desafío enorme: moverlo sin perder esa alineación. Piedra a piedra, el templo fue desmontado y reconstruido, replicando exactamente su orientación original. El margen de error era mínimo. Abu Simbel no era solo un templo, era un mensaje, una demostración de poder, un recordatorio eterno de que quienes lo construyeron dominaban el cielo
tanto como la Tierra. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que estos lugares no son simples ruinas. Suscríbete y activa la campana, porque aún queda lo más inexplicable. En Baalbek se encuentran algunas de las piedras más grandes jamás utilizadas en construcción. Bloques de más de 800 toneladas. Ni siquiera hoy, con toda nuestra tecnología, podrían moverse con facilidad. No existen explicaciones definitivas, solo teorías y demasiadas preguntas. Estos templos no fueron construidos solo para su tiempo, fueron mensajes. Mensajes tallados en piedra, dirigidos al futuro. Mientras sigan en pie, seguirán desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y quizá sobre nosotros mismos.